Voy a dar lectura del currículum del doctor José Francisco Villalpando Ibarra. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Guadalajara. Obtuvo su maestría en el Colegio de Posgraduados y su doctorado en agroclimatología en la Universidad Estatal de Iowa. Como experiencia profesional fue consultor, actualmente es consultor del Banco Mundial, pero además fue funcionario durante 20 años y hoy es consultor de la Organización Mundial Meteorológica. Ha sido asesor técnico principal para el Servicio Meteorológico Nacional de México para la preparación del proyecto de modernización del Sistema Meteorológico Nacional conjuntamente con el Banco Mundial. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la preparación y negociación de convenios, alianzas estratégicas y proyectos entre esta Organización Mundial Meteorológica y agencias de financiamiento y desarrollo de gobiernos nacionales. Entre esos gobiernos está México, España, Brasil, Finlandia y con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Además, es consultor de la Organización Meteorológica Mundial y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para la realización de misiones de corta y mediana duración en la preparación, implementación y o evaluación de proyectos en Barbados, Bolivia, Brasil, Etiopía, Guatemala, Suiza, Trinidad y Tobago y Uruguay. Él, como experiencia académica, fue director del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, profesor e investigador en las áreas de clima, agricultura y ciencias ambientales en la misma Universidad de Guadalajara. Ha representado a México en reuniones científicas de trabajo en Venezuela, Perú, España e Italia, como miembro de la Comisión de Meteorología Agrícola de la Organización Meteorológica Mundial. Profesor fundador del programa de maestría sobre manejo de áreas de temporal en la Facultad de Agricultura de la Universidad de Guadalajara y instructor de aproximadamente 35 cursos cortos sobre temas de agrometeorología, tecnología de semillas, producción de cultivo y medio ambiente, impartidos en México y en el extranjero. Autor de numerosas publicaciones, incluyendo artículos científicos, informes técnicos, documentos de proyectos de divulgación y 2 libros. Ha recibido varias distinciones, entre las que mencionaré nada más 3. Medalla Gobernador Francisco Medina Asensio por el Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, de donde es oriundo, considerado en la biografía de 20 ingenieros agrónomos mexicanos sobresalientes en el libro Agrónomos de México, y ganador del Premio Nacional Maestría en Ciencias en 1975 por el Fideicomiso Fondo para la Educación e Investigación Agrícola en México. Doctor, si omití algunas cosas, discúlpeme, pero ese es un breve resumen. Y en el caso del doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, él es doctorado en Ciencias con mención en Química en Francia. Él es ingeniero químico de la Universidad de Guadalajara. Su grado de maestría y doctorado los obtuvo en Francia. Es el actual director del Instituto de Astronomía y Meteorología, del Departamento de Física, de la División de Ciencias Básicas, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Participa actualmente en 2 grupos de investigación. Ha desarrollado 10 proyectos de investigación a nivel local, nacional e internacional y 3 de consultoría, tanto nacional como internacional. Ha participado en más de 150 ocasiones en entrevistas, conferencias de radio, televisión, medios de comunicación y medios de comunicación impreso. Ha sido autor y coautor en 3 libros con registro del ISBN, también autor de 4 capítulos del libro, trabajó con 2 reportes técnicos en torno a temas de contaminación y lluvia ácida en la zona metropolitana de Guadalajara, que ha de tener buen material. Cuenta con 9 artículos publicados en revistas indexadas, ha publicado más de 100 trabajos en extenso en diversos congresos nacionales e internacionales, y en docencia cuenta con más de 100 cursos a partir del 95 en varias facultades de la Universidad de Guadalajara y en otras universidades de la entidad, tanto a nivel licenciatura como en especialidad y maestría. Cuenta con 60 participaciones en congresos nacionales y extranjeros
y con 12 tesis dirigidas, tanto en licenciatura como en maestría. También un muy breve resumen, doctor, discúlpeme, pero ese es el tipo. Bueno, en este momento le cedo la palabra al doctor Francisco Villalpando, bueno, el micrófono, para que diserte sobre su tema. Muchas gracias, Pedro. Muy bien. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes. El año pasado tuve la oportunidad de compartir algunas experiencias y información sobre el cambio climático. Esta vez vamos a hablar de algo más aterrizado, cómo se puede usar la información climática en la producción de maíz. Esta mañana escuchamos las presentaciones de las autoridades en cuanto a lo que viene, y las perspectivas, pues yo las veo muy optimistas, de manera que el trabajo que se puede hacer usando tecnología, lo que hemos incorporado a la tecnología SICASA, la motivación que ustedes pueden tener para pensar en soñar en grande, como nos acaba de presentar la conferencia anterior motivacional, que nos ha ayudado a pensar que podemos hacer más cosas de las que nosotros creemos que podemos hacer. Yo les voy a presentar, sé que ya es un poquito tarde, tratar de ser lo más breve posible para no alargar mucho la hora de la comida, y algunas experiencias que yo he tenido a lo largo de mi carrera profesional. Yo diría que la afición por la meteorología agrícola, por el clima, por entender qué es lo que pasa, pues más o menos lo adquirí como desde los 5 años, si no es que antes, desde que tenía uso de razón. Yo originariamente soy de la región de los Altos, y me tocó esa edad con unas sequías. Entonces me tocó tener esas vivencias y pensar qué es lo que se podía hacer para entender esto y poder tener una cosecha de maíz. Me tocó ver una cosecha en donde la siembra ya ustedes se daban a medias, el patrón se llevaba la mitad y el mediero la otra mitad. Me tocó de un terreno como de unas 4 hectáreas ver 2 pilas de maíz con moloncos, que fue todo lo que se produjo, y eso es lo que se iban a repartir. Entonces ese tipo de vivencias como que a mí me hizo pensar después con los años qué cosas se podían hacer, entendiendo mejor el suelo, entendiendo el clima, entendiendo la planta, y eso es lo que me llevó después pues a estudiar todo esto. Entonces, con ese antecedente yo quisiera empezar la presentación. Todos ustedes están familiarizados, dependiendo del año, dependiendo de la región, pues la agricultura está expuesta a riesgos. Es una actividad que está, así como los elementos, el agua, el sol, la tierra, hacen producir una cosecha. También cuando estos se presentan a destiempo, se presentan en extremos, se presentan de una forma que no es favorable para los cultivos, como las heladas, la temperatura baja, el exceso de una tormenta, un ciclón, o la falta de agua, una sequía o el granizo. Pues esto trae mermas, trae reducciones en el rendimiento, y esto es algo pues con lo que hay que entender y hay que aprender a convivir y buscar formas de tratar de evitar estos eventos de alguna manera. Todos los años el productor, en mayor o menor medida, se pregunta, dice, bueno, ¿cuándo empieza el temporal este año? ¿Irá a empezar a tiempo en junio? Como se decía, bueno, para el 15 de junio ya está bien establecido el temporal. Pero ahora con todos los cambios del clima, pues esto es más variable. Entonces, pues esos patrones que teníamos antes ya más o menos establecidos han ido cambiando. Se pregunta uno si será un temporal de lluvias bueno, si será abundante, será escaso. Son preguntas que
el agricultor tiene en la cabeza y que se hace, a lo mejor no se las hacen en voz alta, pero las comenta con los amigos. El temporal será promedio, será más corto. Entonces, estas preguntas, dependiendo cómo venga, tienen una respuesta. Hoy en día la ciencia ha avanzado y hay información que se puede usar y puede ayudar a contestar estas preguntas, y entonces, dependiendo de cómo vamos a tener, cuál es la perspectiva que tengamos de cómo va a venir el temporal, si hablamos en la mayor parte de la agricultura, la producción de maíz, entonces, pues podemos nosotros decidir qué variedad usar, cuánto fertilizante poner, cuándo sembrar. Entonces, es algo que esa información puede ayudar. Las decisiones que tiene que tomar el productor, pues está desde qué variedad sembrar. Si el temporal empieza a fines de mayo o principios de junio o mediados de junio, debe tener diferentes cartas, la baraja tiene muchas cartas, y entonces hay que saber cuáles jugar primero, cuáles jugar después, qué fecha de siembra. Hay suelos que no se pueden sembrar en húmedo, hay que sembrar en seco, pero cuándo hay que sembrar, la cantidad de plantas por hectárea, la aplicación de los fertilizantes, y bueno, toda la lista que tienen ustedes ahí hasta la estimación de la cosecha. Pero son decisiones que tienen que ver con el clima y que las afecta, y que pues se necesita una respuesta. ¿Cómo se puede integrar el clima? Dice, bueno, pues este año la mayoría, mucha gente no se preocupa y dice, bueno, el año va a venir bueno, ¿no? Nos han dicho que va a haber un niño, la niña, que no sé qué, y pues yo creo que aquí llueve bien y ahí nos vamos. Pero esto se puede integrar, se puede usar. Hoy en día, en la mayoría he tenido la oportunidad de viajar por muchos lados, y esto es algo que se integra, que se usa, y yo estoy convencido que esto se puede usar. Por un lado, pues hay que conocer qué necesita la planta de maíz. Esa es una cosa, qué necesita en términos de radiación solar, de temperatura, de agua, y cómo se puede evaluar eso en una localidad. Hoy en día hay mucha información que se puede usar para ver qué clima tiene ahí la localidad y cuál es lo que conviene, qué variedad conviene sembrar, qué tecnología conviene usar. Y luego los pronósticos. Aunque ustedes dicen, no, pues si nos dice que va a llover es que no va a llover, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que eso también ha avanzado, el conocimiento ha avanzado y hay ahora más certeza, más precisión en esto. ¿Y todo esto es para qué? Bueno, pues para tener un cultivo de alta productividad y con menos riesgo. O sea, lo que estamos buscando es cómo usar todos esos recursos naturales para pasar de las 6 a las 8 o a las 12 toneladas y cómo bajar el riesgo. Vamos a hablar de 3 elementos del maíz. El maíz pues hay que revisar la parte de la temperatura, lo que requiere el maíz, los requerimientos de agua y la cantidad de sol, la cantidad de radiación solar. Este cuadro se lo presento aquí como, a veces dice que las comparaciones no son buenas, pero a veces tenemos que hacerlas. Aquí tenemos esto que tienen en rojo aquí en la columna del medio, tiene la superficie en millones de hectáreas que se siembra en los 27 estados de la Unión Europea, y lo que sembramos en México es lo mismo, 8 millones de hectáreas. Ellos tienen solamente 1 millón de riego y 7 de temporal. Y ellos producen 55 millones de toneladas y nosotros producimos 23. Pero luego si dice, pues son los europeos, tienen la tecnología, tienen todo, ¿no? Bueno, vamos viendo a los argentinos, aunque a veces no nos guste. Ellos tienen menos de 4 millones de hectáreas, 3.8, y solamente 200,000 hectáreas de riego, todo es de temporal, y producen lo mismo que nosotros, con menos de la mitad. O sea, 23 millones producen ellos con 3.8 millones de hectáreas. Nosotros tenemos aproximadamente 8 millones y producimos 23. Entonces,
Hay otros países ahí, los que producen más, Estados Unidos, China, Brasil, pero todos ellos tienen algo en común, que eso hay que reconocer. El maíz en otros países no es lo mismo que en México. El maíz en otros países es un cultivo comercial y se siembra donde hay que sembrarlo y cuando hay que sembrarlo. En México nosotros tenemos el maíz, pues es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra tradición, es parte de nuestra vida, y entonces el maíz se siembra a lo largo y ancho del país, en donde se pueden producir 15 toneladas por hectárea, donde se pueden producir solamente 600 kilos. Entonces, eso es algo que es cultural y que nosotros tenemos que ir de la mano. Sin embargo, aún así, nosotros creemos que el margen que hay, se han hecho estudios en México, yo estuve hace algunos años haciendo también algunas estimaciones, y nosotros tenemos margen no para producirlas con la misma superficie, con los 8 millones de hectáreas, no para producir los 32 millones de toneladas que necesitamos, para producir más, quizá 40 millones, sin traer todas esas tierras de Veracruz, incorporarlas al riego como alguien lo ha sugerido. Entonces, ¿y qué es lo que se necesita? Bueno, usar la tecnología, usar los apoyos de las autoridades y trabajar de una manera pues más coordinada. El potencial existe, ustedes lo han visto, hay terrenos de temporal. En los 60s en Jalisco hablar de 5 toneladas por hectárea o 6, pues era el mejor agricultor. Ahora pues de esos 5 estamos hablando de 12, de 15 toneladas por hectárea. Entonces eso ha cambiado pues por la tecnología, las prácticas, la maquinaria, las sembradoras de precisión. Hay más cosas en las que se ha avanzado. Bueno, rápidamente tienen ustedes, van a tener luego la presentación. Tenemos ahí la temperatura, hay que ver qué necesita el maíz. Como vamos a ver más adelante, el maíz pues requiere que se cultive en zonas donde tiene temperatura óptima. Por ejemplo, si hablamos de temperatura media entre 16 y 24 grados, y eso porque el maíz se siembra desde el nivel del mar hasta 3,000 o más de 3,000 metros. Entonces hay variedades pues para todos los niveles. Hay que evaluar también la temperatura diurna, la nocturna, que esto a veces poco se habla. Se dice, bueno, pues ¿cuál es la temperatura media anual? Y ya con eso nos vamos. Hay que ir a la temperatura media del ciclo de cultivo, cuando el maíz se siembra, si es de junio a octubre, pues esa es la que hay que mirar, no hay que verla de todo el año. Aquí están las zonas de producción en México. Ahí tenemos desde la región tropical, subtropical, intermedia, hasta los valles muy altos, o sea, los de más de 2,600 metros. Entonces, cada uno pues tiene ahí sus rangos, ¿verdad?, de temperatura óptima y la temperatura diurna y nocturna. Y estas se pueden estimar a partir de la temperatura máxima y mínima, o sea, y esa es una información que hay que tener a la mano y decir, bueno, vamos a sembrar en Veracruz, pero en Veracruz pues no vamos a llevar un maíz de valles altos, todo el mundo lo sabe, o al revés, porque entonces pues nunca va a salir. Entonces, curiosamente, eso que tengo ahí en naranja, de 20 a 22, esa temperatura media durante el ciclo de cultivo es la temperatura media en donde se produce la mayor parte de maíz en el mundo. Si ustedes ven registros de China, de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, de aquí de México, ahí están. Entonces, ese es un dato que hay que mirar, y también que pues el mayor potencial de rendimiento está en esas áreas, en las áreas que es subtropical e intermedia. No está ni en los trópicos ni está en los valles altos, está ahí en esa zona intermedia. Entre los 1,200 y los 2,200, ahí es donde está la mayor parte de producción de maíz del mundo. Ahí está un ejemplo, están las temperaturas de 5 meses de cultivo, y ahí están información de Sinaloa, está de Culiacán, de Los Mochis, hay 3 lugares aquí de Jalisco, Antonio Escobedo, Ciudad Guzmán, La Barca, y está también la parte central de Iowa, en donde, si ustedes ven, todos están en promedio dentro de los 20 y 22. ¿Y qué tienen en común? Pues que todos pueden producir más de 10 toneladas por hectárea.
En el tema de requerimientos de agua, tenemos ahí el maíz, más o menos el rango que tiene para producir una buena cosecha, pues está entre 600 y 1200 milímetros, o sea, son como 600 milímetros, son como 600 litros en un metro cuadrado de tierra. Esos son 600 milímetros. Es lo que necesita el maíz, 600 litros en un metro, por metro cuadrado. O sea, si lo pasamos a una hectárea, pues son muchos metros cúbicos. El consumo de agua, si se hace por riego, pues entonces como esta se controla, pues esa vaya de unos 400 a 700, dependiendo de la región, de si es una parte más húmeda, más seca, con más viento, menos, pero es más o menos en ese rango. Y pues esto se puede hacer con la precipitación, con humedad almacenada en el suelo o con la irrigación. En muchas zonas de temporal de la Unión Europea, con los chinos, con los argentinos y aquí en México, en Estados Unidos, cuando se siembra el maíz prácticamente tiene ya casi la mitad de agua ya almacenada en el suelo. O sea, ya tiene ahí como 250 milímetros. Toda la faja maicera, ¿por qué creen ustedes que los rendimientos son tan estables? Porque cuando el agricultor siembra, pues ya tiene la mitad, el suelo está húmedo, como si fuera de riego, y ya nomás espera por otros 300, 400 milímetros durante el ciclo de cultivo y ya está. Y ahí están las 12, 14 toneladas. Entonces, aquí en México, en los lugares donde siembra de humedad residual, aquí en Jalisco, el Estado de México, en Puebla, Michoacán, en otros lugares, pues hay algo de humedad y eso permite sembrar hasta un mes antes y eso permite pues tener rendimientos un poco más altos. Y esto, la cantidad de agua, pues depende de las condiciones climáticas, ¿verdad? O sea, de cuántas, si la variedad es de ciclo muy largo, pues requiere más agua. Si la variedad es de porte muy alto, requiere más agua que una variedad de un híbrido de 2 metros. Se ha dicho que el futuro de los maíces, pues no va a ser ya de 270, 260 los maíces comerciales, sino maíces de 2 metros, en donde se puedan tener más plantas por hectárea y que requieran menos agua. Entonces, ese es entonces depende de la variedad, depende de cuánta área foliar, cómo está la planta y también pues de las prácticas agronómicas. Esta tabla que está aquí, les digo, hoy en día está toda la información. Ahí tienen, por ejemplo, dependiendo del tipo de suelo, la primera columna que tienen ahí, la textura, si es arenoso, si es franco, arcilloso, a una profundidad de 30 centímetros, tenemos aquí, pues esto es más o menos la humedad que hay en el suelo. Entonces un suelo más profundo pues va a ser un suelo y con más materia orgánica, el contenido está ahí un rango. Si la materia orgánica es de más de 3%, entonces el suelo almacena más agua. Si tiene menos, 1 o 2% o menos, pues almacena menos agua. Entonces ese es el primer paso que hay que dar, o sea que el aljibe, el agua, la reserva que necesita el maíz para pues hay que incrementarla. Entonces, dependiendo de la textura, pues ahí puede uno tener una idea cada 30 centímetros o cada metro, cuánta agua. Si el suelo, aquí tiene, por ejemplo, un suelo franco, tiene 155 milímetros, en un metro se pueden almacenar 155 milímetros, pues 4 veces eso es una cosecha de maíz. Ahí está la tendencia en el consumo de agua, o sea, el consumo de agua, tenemos ahí esa curva, al lado izquierdo ahí está la emergencia, se va desarrollando la planta, hasta que llega la parte entre la floración y la formación de grano, es cuando la planta necesita más agua. Y ahí dependiendo ya de la región, pero eso puede necesitar ahí hasta 7 litros por metro cuadrado, o sea, 7 milímetros por día, que es la etapa en la que necesitamos. Entonces una sequía ahí pues es la reducción es drástica y luego va bajando conforme pues el maíz ya pasa a estado lechoso, masoso, hasta que llega ya la madurez, cuando se forma ya en la abscisión del grano, se forma una capita negra, ahí el maíz ya alcanzó la madurez completa. Si pasamos a la parte de radiación solar, la planta de maíz pues es una planta muy eficiente.
lo que hace es que con el agua, los nutrientes que toma del suelo, el CO2 que hay en la atmósfera y lo que detona que la planta empiece a trabajar como una fábrica es el sol. Entonces el sol, la radiación solar es lo que hace que se produzcan carbohidratos y entonces la planta empieza a crecer. Primero trae las reservas de la semilla y después el sol es el motor que va haciendo que la planta es una fábrica muy eficiente que si no le falta nada, el rendimiento va a depender de la radiación solar que tenga durante el ciclo. O sea, si tiene suficientes nutrientes, agua y una temperatura adecuada, pues la radiación solar va a ser el factor limitante. Ahí tenemos un campo de maíz ya después de la floración y entonces la planta almacena toda esa energía, la transforma en forma de carbohidratos y eso son lo que le permite pues continuar su desarrollo, o sea que es una fábrica que genera su propia energía, sus propios alimentos y entonces va desarrollando la mayor parte de la planta hasta que eso se va al grano y entonces ya completa su ciclo reproductivo cuando ya llega a la madurez. Pero aquí en la radiación hay una cosa importante, no toda la radiación se usa. Entonces hay una que es la que se le llama radiación fotosintéticamente activa, que es nada más una parte del espectro solar y va a depender también de la planta qué tan eficiente. Por eso la mayoría de híbridos que ustedes ven, las hojas ya no son horizontales, sino que son así inclinadas para que capten más energía solar y puedan alcanzar rendimientos más altos. Esa es la razón. Ahí tienen ustedes el espectro solar, solamente el espectro visible, que está aquí, de aquí a aquí, ese es el que usa la planta. Lo demás, la radiación ultravioleta que está a la izquierda con el color azul, esa no se utiliza, ni tampoco la que está a la derecha, la infrarroja, que es calor. Entonces, esa parte visible es lo que se utiliza y esto pues hay muchas estaciones en México que lo miden, estaciones del Servicio Meteorológico, del INIFAP y hoy en día pues se cuenta con mucha de esta información que puede ser utilizada para saber cuándo tiene el régimen más alto y entonces cuándo conviene más sembrar el maíz. Ahí tenemos un campo de maíz, esto está más o menos en la etapa un poquito después de la floración y ustedes se fijan ahí en ese campo que la luz que penetra ya al suelo es más o menos como de un 10%, 15%. Entonces decimos que un campo de maíz, una buena densidad de población es cuando más o menos cuando está en floración, la luz que penetra pues es solamente un 10%. Entonces eso tiene que ver, si penetra más entonces quiere decir que la cantidad de plantas por hectárea se quedó baja. Si eso está oscuro, no se ve nada, quiere decir que la cantidad de semillas, que ahora está muy en boga de que pues para tener altos rendimientos hay que sembrar 90,000, 100,000 o 120,000 o algunas personas dicen por ahí o empresas que hay que sembrar hasta 300,000, ¿no? Entonces la verdad es que los estudios que hay, la evidencia que hay, o sea las pruebas pues nos muestran que 90-95% de la luz que se intercepta pues con eso te pueden tener los rendimientos más altos. Y aquí también la cantidad de plantas, pues los híbridos precoces generalmente son más bajitos y entonces se pueden sembrar densidades más altas. Los de porte más bajo, también densidades más altas. Bueno, vamos a pasar aquí a la parte de evaluación. La información climática que se usa generalmente, yo he estado en muchas reuniones técnicas y la gente pues como que esto no le da mucha importancia, dice bueno, ¿cuánto llueve ahí? Pues llueven 800 milímetros al año y la temperatura media cuando pues son 20 grados centígrados y ya lo ponen en el expediente y se acabó y ya no hay más nada.
y eso ya no se usa, no se integra en cómo seleccionar un híbrido, una variedad, cuánto fertilizante aplicar, cuánta agua aplicar, si es de riego, ya la información no se usa. Entonces aquí hay muchos índices que se pueden utilizar para definir qué tipo de variedad de maíz, qué tecnología es mejor. Estos que tienen ustedes ahí en la pantalla, pues hay índices de temperatura, ya les decía, temperatura media, diurna, nocturna, los grados días de desarrollo, o sea que eso son mejores que el calendario. Les voy a poner un ejemplo ahorita. En lugar de medir, saber cuándo va a madurar el maíz, en lugar de ver el calendario, hay que ver el termómetro. Y el termómetro es más preciso que el calendario. Hoy se los voy a mostrar. Los índices de humedad, pues hay que saber en la localidad cuándo inicia el temporal, cómo varía esto para poder tener opciones de híbridos de ciclo más largo, intermedio o de ciclo más corto. Cuándo termina, la duración del ciclo, si es de 120 días, si es de 140, 150. Entonces, dependiendo de qué recurso hay en la localidad, pues es la tecnología a aplicar, no la que uno quiere. Y luego los índices de radiación solar, que ya decía ahorita ahí, que hay que ver cuándo se tiene el régimen más alto. Y luego los riesgos también hay que evaluarlos, aunque a veces no podamos hacer mucho con ellos, pero algunos sí se pueden esquivar, se pueden reducir su impacto, evitándolos. Otros, pues como el granizo, no hay mucho que hacer en el maíz, sino pues ahí hay que asegurarse, ahí no hay mucho que hacer. Pero otros, por ejemplo, el exceso de humedad, bueno, hay nivelaciones, hay prácticas agrícolas que se pueden hacer, ¿no? En el caso de las heladas, las fechas de siembra, etcétera. En el maíz de temporal, generalmente la duración de la estación de lluvia es lo que determina el ciclo de cultivo, más o menos la humedad que puede haber antes, si son suelos que retienen humedad y son suelos que retienen también humedad al final. Y eso nos dice de qué tamaño es el ciclo de cultivo, si es de 100 días o si es de 120, 140, 150, y ahí encajamos cuáles son los híbridos o variedades que pueden funcionar mejor. En los valles altos, en la parte de algunos estados del norte, Zacatecas, Chihuahua, Durango o Puebla, el Estado de México, las heladas es otro elemento a considerar para definir sobre las fechas de siembra, tanto en las siembras tempranas o como siembras ya en el otoño, heladas que se pueden presentar pronto, en siembras tardías. Y en las zonas tropicales húmedas, pues ahí es el temporal de lluvias, ahí puede estar lloviendo casi todo el año, son tierras muy húmedas, ahí pues es la temperatura y la precipitación, son los factores que hay que estar viendo para, a veces ahí hay que estar esquivando más bien el exceso de humedad, más que la falta. Entonces, una manera de determinar, que lo hemos hecho en la práctica por muchos años y que hemos visto en la práctica que eso funciona, cuando el temporal de lluvia se inicia en un lugar, lo podemos hacer de dos formas. Uno, si se tiene la demanda de agua, que es lo que se le llama evapotranspiración potencial, pues cuando la precipitación es mayor, la mitad que eso. Pero eso a veces es medio complicado, es un poco difícil tenerlo, aunque el servicio meteorológico, instituciones tienen estos datos, pero luego no tienen la difusión necesaria. La otra es que en un periodo de 3 a 5 días caen 40 milímetros. Con 40 milímetros el suelo se alcanza a humedecer completamente y entonces eso permite un buen establecimiento de maíz. Entonces, eso se puede ver en los pronósticos hoy en día. Si no se ven, bueno, es otra cosa, pero se puede ver qué cantidad se puede tener y entonces ese es un dato, 40 milímetros en 3 a 5 días, ahí está. Y luego la terminación, bueno, también dependiendo de cuánta humedad hay en el suelo, eso de nuevo es para ver de qué tamaño, qué duración tiene el ciclo de cultivo y qué híbrido conviene más sembrar en esa región. En las zonas de riego, ahí como el agua, la humedad está controlada,
entonces nosotros podemos sembrar más pronto, más tarde. Ahí lo que hay que mirar es la temperatura, o sea, temperatura baja o temperatura muy alta, que puede ser perjudicial para el maíz. Y la radiación solar. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos en zonas de riego de Guanajuato, de Chihuahua, de Michoacán, el Estado de México, aquí mismo en Jalisco, ahí, si uno analiza el régimen de radiación solar, pues el mejor periodo ahí es de abril a septiembre. Es donde está el régimen más alto y donde se puede tener rendimientos más altos. Pero ¿qué es lo que pasa? Si ustedes ven datos de, por ejemplo, estos que publica el CIAP, no sé si son buenos o son malos, pero son los que hay. Vemos estados como Jalisco y Guanajuato en donde para final de mayo apenas el 25% está sembrado. Y entonces andan sembrando de riego en junio o a veces hasta julio de riego, o sea que ya andan casi sembrando sobre mojado o regando sobre mojado, quiero decir. Entonces, ahí el simple hecho de mover, de aprovechar ese régimen de radiación solar, pues hay una diferencia ahí que se le está yendo de 2-3 toneladas por hectárea, se está desaprovechando pues toda esa cantidad de sol. En otros lugares pues hay que también ver el riesgo de heladas y la temperatura media óptima que se puede tener ahí. Aquí está esta gráfica, ustedes la ven ahí, tenemos abril, mayo, junio. Ese es el porcentaje de siembras de riego a nivel nacional. Entonces el maíz en abril y mayo pues se tiene apenas como el 60%, cuando ahí debía estar más o menos ya como el 90%. Porque si tiene el agua, no hay ningún impedimento para sembrar ahí. Entonces cuando decimos que hay fugas de rendimiento, pues vimos aquí el año pasado unos lotes de demostración de riego sembrados el 29 de junio y riego presurizado y toda la tecnología, pero maíz de riego el 29 de junio, dice, pues señores que estaban sembrando ahí no tenían mucha idea. Entonces, el maíz de riego pues se puede recorrer, aprovechar más, y eso pues es toda la parte centro y norte del país. Ahí tenemos esa gráfica de radiación solar, ahí sí se ponen los datos, ustedes pueden ver dónde hay más sol. O sea, esto no es nada nuevo, ustedes lo saben, simplemente es ponerle números. Ahí tenemos de abril a septiembre, ahí es cuando tenemos ese periodo en donde el rendimiento va a estar en función de la radiación solar, si lo demás está a un nivel de suficiencia, los nutrientes y las prácticas agronómicas. Un agricultor en Veracruz nos pidió una propuesta para sembrar. Él quería 3 cultivos forrajeros al año, en donde en algún periodo dura 90 días de siembra a estado lechoso o estado masoso, en otros casos dura 85 días y la temperatura es un poco más alta. Entonces analizamos la información que había ahí y primero dijimos, a ver, ¿dónde está el régimen de radiación solar más alto? Bueno, pues ahí está la faja amarilla, y acá pusimos abajo cuándo podía tener los 3 cultivos al año. Luego vimos pues que ahí tiene un problema en la temporada de huracanes, en agosto y septiembre, bueno, desde julio hay lluvias muy abundantes y que eso pues habría que considerarlo y dejar un periodo, porque prácticamente al inicio de las lluvias no se puede. Si se siembra, entonces lo tomaría la cosecha cuando está la plena temporada de huracanes en septiembre y no podía cosechar. Entonces hay que esperar a sembrar hasta julio, a mediados de julio o ya la tercera semana de julio. Y no en junio, porque si no, entonces el forraje va a estar en septiembre cuando está la plena temporada de huracanes y no va a sacar nada. Luego vimos la temperatura media, y bueno, ahí está, la temperatura media que requieren los maíces tropicales, pero pues ahí se pasa, ahí es muy caliente, está como a 20 metros sobre el nivel del mar, y entonces, pero bueno, pues es lo que hay, se siembran los maíces que estén más adaptados a esas condiciones. Y luego algo muy interesante, pusimos también ahí la temperatura diurna, y esa más o menos no está mal. Sin embargo, esta que está aquí, esta es la temperatura nocturna. En los maíces, aquí tiene más o menos el rango óptimo de temperatura en la noche, sin embargo,
pues aquí está muy por encima. Entonces, en el trópico, los rendimientos no son tan altos y una explicación es porque la temperatura en la noche sigue siendo alta. Entonces la planta sigue respirando, sigue gastando energía. Lo que acumuló durante el día, en la noche, la tasa de respiración se le va a respirar y ya la acumulación neta pues baja. En cambio, en las zonas templadas o zonas subtropicales, las noches son más frescas, entonces lo que acumula la planta en el día casi lo conserva, de noche lo que usa es una cantidad mínima y entonces la planta tiene más acumulación de materia seca, más rendimiento. Entonces por eso en los trópicos, los estudios que se han hecho y demás, y está toda la evidencia, una limitante para tener alto rendimiento son temperaturas altas. Entonces eso es algo que nunca se van a tener los rendimientos en el trópico como se tienen en las zonas templadas. Bueno, vamos a ver los pronósticos meteorológicos. La Organización Meteorológica Mundial está formada como por 190 países, todos se comprometen a intercambiar los datos. Esos datos se colectan desde los satélites, los aviones, los barcos, las estaciones, los radares, o sea, todo lo que se registra en el mundo lo coordina este organismo de Naciones Unidas y luego lo manda a los centros donde se analiza y se producen ahí los pronósticos que luego van a los usuarios, a la agricultura, al sector agua, al sector ambiente, al sector energía, están disponibles para todos. Y los pronósticos esos se pueden producir a diferentes rangos, yo puse estos nada más aquí, los de a corto plazo, que son entre 12 horas y 3 días, que esos pueden ser útiles, por ejemplo, pronósticos para la agricultura, como el caso de heladas o el caso de lluvias, si va a llover, no va a llover, si va a aplicar el herbicida, no va a aplicar, si va a aplicar fertilizantes, se va a quedar en el suelo, etcétera. Entonces, esos pronósticos son útiles. Luego viene el de 3 días, de 3 a 12 días, que ese es un poquito más alargado para las labores que muchos de ustedes programan en una semana, pronósticos semanales. Hoy en día se pueden producir a nivel semanal. Y luego ya los que son ya más de 12 días, o sea que son mensuales y que son estacionales. Y eso, bueno, pues son útiles para planificar qué variedad sembrar, si el temporal va a entrar a tiempo, cómo va a ser junio, cómo va a ser julio, etcétera. Y luego algunas previsiones especiales que ustedes escuchan, que si va a ser un año niño, que está asociado con una buena parte del país seco, pero no, la señal no es 100% así directa, sino que en muchas regiones del noreste, del sureste, es seco, con un niño. Pero hay también sequías, como la sequía del 2011 no estuvo asociada con un niño y fue una de las sequías más fuertes en los últimos 70 años. Ahí está la precisión de los pronósticos. Al lado izquierdo, aquí está, mire, aquí estábamos en 1980. Lo que no había pronósticos a 10 días, o sea, la tecnología no daba para hacer pronósticos a 10 días. Se hacían ya 7 días, pero con una precisión pues muy baja, a 5 días y a 3 días. Entonces, de 1980, mientras se tenía ahí como la línea de abajo es para el hemisferio sur y acá la de arriba para el hemisferio norte. Los países del hemisferio norte pues, están más desarrollados. Pero hoy en día pronósticos a 3 días se pueden tener con un 98% de certeza. A 3 días. Y vean que la brecha ya entre el sur y el norte pues prácticamente ya no está. Entonces a 5 días, a 7 días. Ahora, esto pues es teniendo la tecnología, teniendo los datos. Alguien puede decir, bueno, pero esto todavía no lo tenemos en México, pero lo puede tener. O sea, esto es algo, como tomando las palabras del conferencista que me antecedió, hay que pensar en grande, como decía, el soñar en grande, y está en esos pasos el gobierno de tener, de llegar a esto. Digamos que los pronósticos que se dan a 3 días se pueden dar con una precisión de 80, 85, quizá un poco más por ciento de certeza. Eso pues es bueno, es mucho mejor que echar un volado pues es el 50%. Entonces hoy en día pues esto es lo que el estado del arte en el mundo
y ahí está. Y esto está solamente a 2010, o sea que ya tenemos otros 4 años en donde esto seguramente que ya mejoró más. Ahí hay pronósticos que pone la página web, el servicio meteorológico, y aquí por ejemplo para el año pasado presenta un pronóstico en donde dice, bueno, pues aquí viene este sistema que va a ir avanzando y que va a ir presentando en estos lugares en donde pone esta parte con roja, que son lluvias abundantes, que prevén más de 70 milímetros, y estas con estos círculos amarillos, más de 20 milímetros. Y esto es para este periodo de 4 días. Entonces es un pronóstico a 24, 48, 72 y 96, o sea, es a 4 días. Y lo presenta y está ahí, ¿verdad? Entonces, desde luego que esto pues no es lo que necesita el productor, pero es información que luego se puede traducir a una forma que el productor la pueda tener, y les voy a mostrar ahorita un caso en su teléfono celular. Ahí está, por ejemplo, recientemente empezaron a poner pronósticos a 7 días. Y entonces ahí está, tenemos la fecha del 3 al 10 de marzo. Este es actual, este es real. ¿Qué es lo que se prevé en milímetros? Aquí, por ejemplo, Jalisco, bueno, pues seguimos secos durante ese periodo. Pero ya hay otras partes en el país en donde ya se ve, aquí tienen ustedes la escala, ¿verdad? Hay lugares aquí en el sureste en donde tienen ya lluvias significativas, pues lo que está pronosticando ahí. Entonces, esta información desde luego que pues tiene que bajarse, o sea, está en una escala nacional, tiene que ponerse a una escala estatal, a una escala local, pero eso que se produce ahí está a una resolución de 50 por 50. Hoy en día se pueden hacer pronósticos de 2 kilómetros, 2.8 por 2.8. Desde luego que México tiene que entrar a eso, y eso ya está, lo usa Brasil desde hace 5 o 10 años. Y pues Brasil no es Alemania ni es Japón. Entonces es algo con lo que se puede avanzar. Ahí está, por ejemplo, esto fue bastante acertado. El año pasado presentaron ahí la perspectiva de lluvias en junio 2013 y fue muy parecido. Ahí está esta información. Si vemos nosotros esta parte de aquí, decía, bueno, pues vamos a tener un junio con más de 150 milímetros, entonces va a ser un año, si vemos eso, se compara con el promedio, un año, el promedio un poquito arriba, y efectivamente la cantidad de lluvia que tuvimos fue un poco arriba del promedio. Entonces, esa información pues ya es útil porque dice junio va a llover, y entonces el que va a sembrar en seco, pues ahí está la perspectiva. Ahora, depende también cuál es la actitud. Decir, yo no creo en eso, creo en la luna, o creo en el calendario de Rodríguez, o creo en lo que sea, o creo en mis propios pronósticos. Entonces, pues esto es lo que las instituciones en México nos ofrecen y lo que usan pues en otros países, en otros lados. Y entonces eso, si lo conjuntan con la experiencia, la práctica que ustedes tienen, pues se puede sumar. Ahí está julio, esto lo hace también el INIFAP, ahí presenta las cantidades, o sea, se veía un julio bueno, llovedor. Esto es algo, esto está en inglés, disculpen, pero este es un caso que yo quiero comentarles. Hace como un mes, a menos 20 grados, fui a dar un curso para el Banco Mundial a Kirguistán, que es un país que está en la parte de Asia Central, a un grupo de técnicos, eran como 25, sobre cómo usar los pronósticos meteorológicos en la agricultura, en trigo, en papa, en frutales, etc. Y ellos reciben los pronósticos en un teléfono celular, no crean de esos de colores, ¿no? De blanco y negro, de los más baratitos, y un mensaje. Entonces un mensaje de 120 caracteres, y ahí les pone la información del pronóstico de lluvia o de nieve, el viento, la temperatura máxima, la mínima, y con eso ellos se mueven. Y eso pagan ellos más o menos $1, el equivalente a $1 por mes. El resto lo paga el Estado, que son como otros $3,
y es el costo, y lo pagan. Yo me tocó reunirme con agricultores en donde todos los agricultores eran mujeres, en dos lugares, y tenían ahí su celular y decían, en 3 días, nosotros ahora está a 15 grados, pero en 3 días tenemos una helada, -2 grados bajo cero, y estaban ya cosechando las manzanas que les quedaban, o recolectando hortalizas. Entonces, en un país en donde el ingreso per cápita son $4, o sea, son $4, o sea, muy por abajo de lo que nosotros tenemos aquí. Los turcos lo están usando, algunos países como Uganda, como Etiopía, como Kenia, lo usan, los teléfonos celulares. Y el productor ahí anda con su teléfono y recibe la información, y entonces con esa se va orientando. Entonces, no es una cosa de Japón, de Alemania, no, es una cosa que se puede hacer y que, bueno, está el internet también, pero la gente que anda en el campo, y entonces ahí tiene información de vientos, de lluvia, y entonces ahí tiene la información de pues cómo orientar, si anda haciendo una aplicación de insecticida, o si el pronóstico de lluvia es de una lluvia abundante al segundo o tercer día. Una decisión para la aplicación de un herbicida o un fertilizante es muy importante. La información, sin embargo, pues los pronósticos hoy en día se dan al público, no se dan por sectores. Entonces tienen que darse pensando en qué actividad está haciendo el productor. Entonces, si está en la etapa de siembra, de emergencia, si el maíz tiene 5 hojas, si está en floración, entonces el pronóstico tiene que darse pues teniendo eso en mente. Vamos a pasar esto rápido. Por último, yo les voy a pasar aquí el ciclo de maíz. Si nosotros nos vamos de la siembra a 5 hojas, ¿qué afecta al maíz? Y tenemos ahí, por ejemplo, que mientras el maíz no llega a la 5ª hoja, si hay una helada no pasa nada. El punto de crecimiento está abajo del suelo, entonces no le pasa nada. Si hay una granizada, le afecta un poquito, pero luego la planta se recupera. Pero si hay inundaciones que pueden ser de más de 48 horas, entonces sí, prácticamente afectan drásticamente al maíz, porque la raíz está todavía apenas desarrollándose. Entonces ahí los pronósticos de lluvia en esas condiciones pues son importantes para asegurar un buen establecimiento del cultivo. Si nos pasamos de 6 hojas a floración, ahí vemos que pues ahí ya el estrés hídrico pues ese empieza a afectar ya cuando el maíz tiene 12 hojas en adelante. Ahí ya le impacta el rendimiento. Y si hay una helada, de ahí en adelante, una helada igual o menor a 2 grados, se acabó. Ahí ya desde luego que esto puede ser unas heladas como las que hubo en Sinaloa, que son heladas frontales que duran 2-3 días, pues acaban con todo, ¿no? El mayor impacto en el caso del granizo es en la floración, ahí está. Y las inundaciones, si son menos de 2 días, como la raíz ya está más desarrollada, entonces puede tener menos impacto. Y ahí de nuevo los pronósticos de lluvia, los pronósticos de dirección, velocidad del viento, son importantes para la aplicación de pesticidas. Miren, aquí está, para el caso del maíz, de la etapa de B12 hasta acá, casi a estado dentado. Toda esta parte es la parte que le impacta más la deficiencia de agua, pero la más importante es la floración, o sea, de cuando el maíz espiga a cuando empieza a formarse el grano. Ahí es donde la falta de humedad impacta más. Y en algunos lugares, si las temperaturas son muy altas, como en los trópicos, más de 35 grados, entonces pues ahí el polen puede quedar no viable y entonces puede haber retraso en el giloteo, puede haber más impactos. Luego nos pasamos de llenado del grano a madurez fisiológica y ahí de nuevo pues el efecto que tiene la temperatura, las heladas, el granizo y aquí las inundaciones. En esta etapa, voy a pasar a la siguiente, en la etapa de madurez fisiológica, ahí cuando el grano de maíz se despega del lolote y tiene ya esa abscisión ahí, café negruzca, el maíz ya completó su ciclo, ya cumplió su función reproductiva, ahí está. Entonces,
ahí se puede, el maíz se puede, ya lo que ocurra en términos de exceso de agua o de heladas, ya no le afecta. Desde luego que lluvias o humedad relativa alta pues puede ocasionar desarrollo de enfermedades. Ustedes lo vieron el año pasado en algunas partes que hubo mucha pudrición de mazorca, y ahí de nuevo pues los días soleados, la temperatura normal, pues eso favorece un buen secado y entonces poder hacer una cosecha. Y eso pues también los pronósticos pues le puede dar la información en zonas en donde hay problemas, en donde no hay esta situación. Bueno, el pronóstico no tiene mucho sentido, pero donde está lloviendo, ahí tiene sentido. Ahí está cómo se determina los grados de desarrollo. Es una formulita de sumas y restas para las zonas, los híbridos adaptados a zonas tropicales, subtropicales y valles altos. Pero quiero pasar a esto. Ahí hace ya unos 20 años, más de 20 años, en todas esas localidades se pusieron un maíz que vendía en aquel tiempo una empresa privada, B555, y entonces tomó los días a madurez fisiológica y se midió cuántos días necesitaba el maíz para madurar. Y ahí se veía que pues en los lugares como El Grullo, Colima, pues en menos de 120 días ya estaba en madurez fisiológica, pero cuando lo llevábamos, por ejemplo, a Islahuacán, pues se llevaba casi 160. Sin embargo, cuando medimos esa duración usando la temperatura, nos encontramos que pues era más estable la temperatura que el calendario. Y entonces aquí lo más estable decimos que pues este valor es más grande de 12 que 4. Entonces es una mejor manera de medir la duración del maíz. Y eso nos sirve para saber en dónde sembrar, qué híbrido y cuánto puede durar. Entonces, depende de la temperatura. Si tenemos llevamos un híbrido de estos con una temperatura muy fresca, digamos 16 grados, pues se va a llevar 6 meses. Sin embargo, si son 24 grados, pues se va a llevar como 100 días. Entonces, ahí lo que tenemos que ver es el termómetro. El termómetro es el que nos dice cuántos días necesita el maíz para madurar. Esto se puede usar la temperatura también para el control de gusano cogollero. O sea, el gusano cogollero, todo el ciclo dura 495 unidades calor, y entonces ahí se sabe cuándo está la larva en el segundo, que le llaman segundo instar. Ahí es donde hay que hacer la aplicación. Si se hace después ya no tiene caso, y eso se puede medir también con temperatura. Y por último, está el uso de la precipitación. No necesitamos cosas muy sofisticadas para medir cómo está este es un ejemplo que hicimos de Celaya, en donde graficamos aquí con datos reales lo que se podía tener en un año bueno, en un año siniestrado, que fue este caso, el 2011, el 2010 también. Entonces, con el uso de la precipitación nosotros podemos simplemente ir monitoreando cómo va a estar el ciclo de cultivo y el rendimiento que se va teniendo. Nada más que hay que irla acumulando, y le da ese tipo de gráficas. Bueno, se puede hablar muchas cosas, pero yo ya me excedí mucho del tiempo y les pido una disculpa. Pero bueno, esto es algo que no es ciencia ficción, es algo que se usa y que ustedes pueden pensar en tenerlo, y si lo piensan así, pues en pedirlo, y eso va a llegar, porque eso está disponible. Entonces es algo que pueden ustedes empezar a utilizar y que les puede ayudar. Esto lo usan en todos esos países que yo les presenté ahí, que producen más que nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctor. Le voy a pedir al doctor Hermes Ulises unos comentarios y pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas para que por favor a través de las niñas edecanes nos hagan llegar las preguntas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me gustaría agradecer a la invitación que me hizo el doctor Pedro Isicasa para participar en este simposio. Y en segundo lugar, agradecerle al doctor Francisco Villalpando su excelente participación. Yo creo que aquí podemos darnos cuenta que hay una
muestra a nivel internacional de que debemos de ir cambiando un poquito nuestra manera de proceder en el caso del cultivo de maíz. Normalmente siempre nos hemos dejado llevar por el instinto, por la tradición, por los mitos, y yo creo que hoy en día la ciencia nos da muchas respuestas a lo que antes no teníamos. Y básicamente creo que el doctor cerraba ahí con una frase que decía que esto no es ciencia ficción, sino es ciencia aplicada. Y obviamente en el caso de la agricultura pues están involucradas una gran cantidad de ciencias y dentro de ellas pues está básicamente la meteorología y la climatología. Yo creo que básicamente aquí podemos darnos cuenta de que tenemos que empezar a cambiar y romper esos paradigmas que tenemos, que fueron heredados de generación en generación, y dejar de pensar que por el simple hecho de que tradicionalmente las cosas se hacían de cierta manera, tenemos que seguir haciéndolas de esa misma forma. Creo que aquí el doctor ha demostrado que a nivel internacional la gente ha roto con esos paradigmas, la gente ha empezado a creer en la ciencia como tal y la ha empezado a aplicar en su beneficio, que en este caso es en la producción precisamente de tipo agrícola. Entonces, básicamente me gustaría prácticamente decir que está en las manos de ustedes empezar a usar este tipo de información, este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque en México a lo mejor no contamos con el desarrollo tecnológico que lo pueden tener países como mencionaba el doctor, Alemania, Japón, Estados Unidos, Inglaterra, pero sí estamos tratando de evolucionar precisamente a llegar a esos estándares a nivel internacional de sus países. Creo que a partir de hace 2 años empezó la renovación del Sistema Meteorológico Nacional, la renovación precisamente de sus prácticas, de sus equipos, de su personal, y dentro de ello pues básicamente está proyectado de que dentro de algunos años estemos al nivel de muchos de esos países que él ha mencionado. Entonces yo creo que ahí ustedes tienen la gran oportunidad precisamente de utilizar esa información en beneficio propio para poder empezar a generar mejores producciones para ustedes y sobre todo prever riesgos que ya vemos que básicamente pues nuestro país y en especial nuestro estado está sometido precisamente a este tipo de cuestiones. Yo los invito a que pues tengamos un poquito más de comunicación. Yo como director del Instituto de Astronomía pues les ofrezco que podemos apoyarlos en algunas de estas cuestiones. De hecho, hay muchos productores a nivel estatal que se acercan a nosotros. ¿Por qué? Porque es importante saber interpretar esta información, la que proporciona Servicio Meteorológico Nacional, que es una información muy global, pero tenemos que aterrizarla y traducirla a nivel estatal y a nivel regional para que sea más benéfica para cada uno de ustedes. Y básicamente esa es la función que hacemos en el instituto, no nada más para el sector agrícola, sino lo hacemos para los diferentes sectores de la población jalisciense, pero en especial podríamos empezar a trabajar en ese sentido para poderles proporcionar información que les sea útil a ustedes en la actividad que ustedes desarrollan y que obviamente es una de las actividades más importantes tanto del Estado como del país en general. No sé si con esto queda un poquito claro, no quise ser un poquito breve, sé que ya muchos ya tienen hambre, pero sí me gustaría ver si alguien tiene alguna pregunta, una duda, una sugerencia, tanto para el doctor como para su servidor. Doctor Francisco, pregunta el señor Francisco Alarcón López del Ayuntamiento de San Antonio Isla, Estado de México. Para el Estado de México, ¿cuál sería la semilla de maíz más indicada? Bueno, realmente no hay una respuesta única. Como yo lo mencioné aquí, el productor debe tener a la mano varias semillas, dependiendo de cómo se dan las condiciones del temporal, las condiciones de humedad del suelo y también las expectativas que se tiene. Por evaluaciones se puede decir, bueno, pues este fue el híbrido que rindió más y ese es el mejor en la región, pero puede ser que ese no sea el mejor para ese productor en particular que tiene unas condiciones específicas. Entonces, el mejor híbrido es aquel, o la mejor variedad no es una sola, sino es más de una y depende de en qué momento lo va a usar. Entonces puede tener 3 o 4 o 5 o 6 a la mano, o sea que no hay una sola.
De hecho, yo creo que con eso queda contestada otra pregunta que dice, ¿qué tipo de semilla es la más reditual en mi estado? Bueno, creo que ya queda contestada por ahí esa pregunta. Por aquí hay una persona que es Alejandro, que es de Yagualica y nos dice, ¿cómo se puede ingresar con el celular para saber a quién dirigirse y de qué forma? No entiendo bien la pregunta. ¿Cómo se puede? Sí, es que no existe. La parte que yo presenté aquí fue un ejemplo que no se usa pues la información esta por celular, pero lo presenté pues como una posibilidad de que esa información puede llegar a ustedes por celular. Lo que se presentó el Instituto de Astronomía se puede hablar y llegar a un arreglo en donde esos pronósticos se pueden matizar para la agricultura y donde ustedes podían recibirlos por teléfono celular, pero eso es un proyecto pues que hay que desarrollar y perfectamente lo podrían tener. En este momento no hay un servicio que se ofrezca público en donde se pueda acceder a eso por celular. Algunas empresas privadas lo dan después a sus clientes, como Pioneer u otras, en otros países, no sé si lo haga aquí en México, pero eso es un servicio que se puede desarrollar. Cristina Berenice de Tenamaxtlán dice, además de Conagua y el INIFAP, ¿dónde podemos encontrar disponible este tipo de información o tecnología? Conagua, a través del servicio meteorológico, pues tiene todo el acervo y pues ellos tienen el mandato de los datos y de la conservación y la calidad, pero también de la emisión de los pronósticos. Entonces el INIFAP, por la aplicación a la agricultura, pues ellos también tomaron esto y entonces lo hacen. Son las dos fuentes que existen. Desde luego que hay el sector privado que también, ustedes saben, les puede vender pronósticos, empresas privadas, extranjeras o establecidas en México y que venden estos pronósticos, aunque pues puede ser que algunas veces son acertados o no, depende la tecnología que se use. Pero lo más indicado es de que el consultar en este momento a esas dos fuentes, o es el INIFAP o es la Conagua, aunque estamos en pláticas con el servicio meteorológico, con el director, de que este tipo de información llegue, o sea, va a haber un acercamiento con la Zagarpa y con otras instituciones, con el INIFAP, para que esta información llegue, pero es un proceso pues que está ahorita apenas trabajándose. Mario Álvarez Hernández de Zapotlanejo dice, ¿cuál es la fuente de información climática más confiable en Jalisco? La información que emite el servicio meteorológico, quiero decirles, los pronósticos de los modelos globales no se hacen en México, se hacen fuera de México, y lo que hace el servicio meteorológico es que adapta eso a las condiciones de México con la experiencia que tienen sus meteorólogos. Y ellos hacen también otros pronósticos con modelos regionales y que también emiten. Entonces, en términos de pronóstico, pues es el Servicio Meteorológico Nacional, esa es la fuente de referencia. Ahora, para datos climáticos se puede recurrir, como fuente de datos estadísticos se puede recurrir también al INIFAP, que es una fuente, el doctor Ariel Ruiz ha trabajado 20 años más de esto y ha hecho una depuración y tiene una base de datos de calidad, y esos están disponibles pidiéndolos al INIFAP. Margarita Reyes Zárate de Almoloya de Juárez dice, doctor Francisco, ¿faltan láminas de riego para producir maíz, mínimos y máximos y resistencia del cultivo, plantas máximas y mínimos para tener buenos rendimientos? La información climática es la FAO está promoviendo ahora en muchos países el uso de la información climática para optimizar el agua. Entonces, con una estación climatológica, con eso se puede determinar cuánta agua requiere el cultivo, o sea, para determinar cantidad y oportunidad. Entonces, esto es un hecho. Lo que pasa es que esas estaciones no se han estado utilizando para ese fin. Se compraron, la COFUPRO compró 1000 estaciones, ¿verdad? Pero el uso que se les ha dado pues ha sido limitado, o sea, se han usado, pero no se les ha sacado todo el provecho que tiene. Y mientras tanto, pues las estaciones tienen un ciclo de vida
y pues han venido abajo. Pero eso se puede usar perfectamente para calcular las láminas de riego y optimizar el agua de riego perfectamente. Rafael Sánchez de Ixtlahuacán dice, con la aplicación de gel en el fertilizante podemos tener más agua en el suelo. ¿Qué experiencias tiene sobre este tema en el cultivo de maíz? Bueno, yo soy un poco más tradicionalista, conservador, ¿no? O sea, de tratar de llevar al suelo, si se puede tener más humedad, adicionando más materia orgánica. Hay una práctica de no incorporar casi los residuos. Entendemos que en muchas regiones es porque el esquilmo se necesita para alimentación del ganado, está claro, pero en otras no, y sin embargo el esquilmo no se incorpora. Entonces, la incorporación de residuos, la aplicación de microorganismos que vamos a oír aquí durante la semana para que ayuden a la descomposición, la integración, y eso, más adición de compostas, pues eso va a incrementar la cantidad de humedad en el suelo más que lo que puede tener un gel. Efectivamente, vamos a tener mañana una presentación aquí sobre el nitrógeno. ¿Qué pasa con el nitrógeno que se aplica? El doctor Jorge Delgado nos va a ilustrar en eso y seguramente que le va a dar una respuesta a esta pregunta mejor que lo que yo estoy haciendo ahora. Roberto Ortiz de Ixtlahuacán del Río dice, ¿para este año va a ser niño o niña? ¿Y qué pronóstico para este año para Jalisco? A la fecha hay una señal débil todavía de niño, pero esto, la señal que se sigue teniendo es débil todavía, ¿no? O sea que se puede tener eso. Podía estar asociado, conforme con el doctor Víctor Magaña, que es uno de los que más han estudiado esto, pues la señal nos da como un 60% de si un niño va a traer sequía en México. Ya vieron, 2010, 2011 no tuvo que ver nada con el niño y sin embargo fue una sequía que nos dio duro. Entonces, es algo a lo que hay que estar atento. O sea, lo de un niño puede traer una reducción en la precipitación. Un niño típico fue el 82, algunos se acordarán, una sequía muy drástica, 97 también, 57 para los que se acuerdan todavía de ese año, años muy secos, estuvieron asociados con niño. Bien, pues agradecemos tanto la disertación del doctor Francisco Villalpando como la intervención del doctor Hermes Ulises y les pido un aplauso para ellos. Y como acostumbramos en Sicasa, le vamos a pedir a dos compañeros que pasen. Francisco Álvarez Figueroa, por favor, y Tomás, pásale también para que sean ustedes los que reconozcan. Cuidado. Adelante al doctor Ulises. Muchas gracias. Y al doctor Francisco Villalpando. Bueno, viene el primer ejercicio físico que yo creo que todas nos interesa ir a comer. Vamos a vernos aquí, por favor, a las 4:15 para reanudar. Mañana para muchos es día de ayuno, se los adelantamos para el día de hoy. Así que por favor pasen a comer. Adelante.